Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, Osá del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, soy la evangelista que el Señor usa para traerte las meditaciones para la gloria de Él. Coge tu Biblia, vamos a seguir meditando en este libro de Hebreos capítulo 5. Vamos a meditar hoy el libro de Hebreos capítulo 5, versículo del 9 al 10. Ahí el Señor nos da una lección. Bueno, la Biblia completa, que es nuestro manual de instrucciones, es una lección. Todos los días aprendemos. Hay lecciones impresionantes en la Biblia. Coge tu Biblia, si eres de los que hace apuntes, pues coge tu Biblia y empieza a apuntar. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, mi querido amigo. Versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué a Jesús le declararon sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Mira, el tema lo hemos llamado autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Todos, aquí habla de todos, impresionante, palabra poderosa. Quédate con todos, mi querido amigo. Mira, vamos a empezar a ver qué dice aquí. Vino a ser causa de eterna salvación. ¿Qué quiere decir esto? Mi querido amigo, es lo que vamos a hacer ahora, meditar. Meditar es ir explicando cada versículo bíblico, sentarte y saber qué quiere decirnos el Señor en esta palabra. Mira, esto que te he leído, ¿vale? Vino a ser causa de eterna salvación, declara una salvación perfecta, porque Él era y es el Redentor perfecto, mi querido amigo, porque Él era el sacrificio perfecto, es el Redentor perfecto, es el sacrificio perfecto, mi querido amigo. Él es la salvación perfecta. Y luego dice a todos los que le obedecen. Es todo esto, salvación perfecta, redentor perfecto, sacrificio perfecto, a todos los que le obedecen. Mira cómo le obedecen. Le obedecemos cuando exhibimos la fe en la cruz, que luego le da libertad y acción al Espíritu Santo, mi querido amigo, para obrar en nosotros. Esta es la verdad, mi querido amigo. Esta verdad le fue dada al pueblo. Esta verdad Dios se la dio al pueblo. Esta verdad Dios se la dio a Pablo también, ¿vale? Vamos a leer ahora los versículos bíblicos, mi querido amigo. Quiero que cojas tu Biblia, pero antes de esto quiero leerte algo importante. Mira, la salvación eterna que obtuvo Cristo mediante el sufrimiento, está a disposición solo de los que obedecen por fe. La fe que salva es la que obedece. Hay que obedecer, mi querido amigo. Si tú y yo no obedecemos, estamos perdiendo el tiempo, mi querido amigo. Este es el versículo 9. Te voy a leer ahora los versículos bíblicos para ir profundizando más. Vamos a leer primero el libro de Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, escucha, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, mi querido amigo. Ahora vamos a pasar a leer. Leemos Romanos 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, escucha, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Recibimos la gracia para obedecer, mi querido amigo, la gracia y el apostolado para la obediencia, mi querido amigo. Vamos a seguir leyendo los versículos bíblicos. En este mismo libro de Romanos, vamos a saltar al capítulo 16, versículo 26, ¿vale? Dice así la palabra de Dios:
pero que ha sido manifestado ahora y que, escucha, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las personas, a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. ¿Te das cuenta? Hay que obedecer a la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo, y esta obra maravillosa que hizo en la cruz. Es la obra terminada. Vamos a leer ahora el libro de Santiago, capítulo 2, versículo, te voy a leer del 17 al 26. Dice así la palabra de Dios. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a pasar al 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Vale, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. 25. Asimismo Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, mi querido amigo. Necesitamos nuestra fe, también hacer las obras del Señor. La obediencia es muy importante. Vamos a seguir leyendo los versículos bíblicos antes de pasar el versículo 10. Mi querido amigo, volvemos al libro de Romanos 6. Te voy a leer el versículo 3 al 5 y dice así la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta. ¿Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, mi querido amigo. Vamos a saltar al versículo 11. El versículo 11 dice, así también consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a saltar al versículo 14. El versículo 14 dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, mi querido amigo. Los demonios también tiemblan, así que cuando alguien te habla, yo creo, ten cuidado, porque los demonios también, aquí la Biblia, según lo estamos leyendo hoy, los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Ellos creen también y tiemblan. Vamos a seguir leyendo los versículos bíblicos. Vamos a pasar ahora a leer el libro de Gálatas 1, te voy a leer el versículo 11 a 12. Dice así, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo les está dejando aquí un nivel súper alto. Vamos a pasar al versículo 10, mi querido amigo. El versículo 10 de este libro que estamos meditando, del libro de Hebreos capítulo 5. Vemos que ahí dice, nombrado de Dios sumo sacerdote. Mira, el título, mi querido amigo, es conferido en él
por Dios el Padre. Dios mismo es el que le dio este título, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué según el orden de Melquisedec? Cristo, mi querido amigo, no debía ser un gran sumo sacerdote solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Para que sea así, su sacerdocio tendría que depender en otra cosa que no fuera el orden levítico. Para que sea sumo sacerdote para los gentiles también no tenía que depender del orden del levítico, tenía que salir fuera del orden levítico. Al estar conforme al orden de Melquisedec, satisfizo ambas demandas. ¿Me entiendes, mi querido amigo? Porque Melquisedec precedió a Israel como pueblo. Por eso lo vas a ver aquí en el libro de Génesis. Vamos a leerlo en Génesis, mi querido amigo. Te lo voy a leer Génesis 14. Génesis 14, te voy a leer el 18 al 20. Dice así. Dice así la palabra de Dios. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Melquisedec 19. Y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, ¿verdad? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Te das cuenta ahí? También vamos a leer otro libro para terminar, mi querido amigo. Leemos el Salmos 110, versículo 4. Dice así: juró Jehová, mi querido amigo, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mi querido amigo, como hemos visto, el orden de Melquisedec, esto tenía que estar fuera del diseño del orden levítico, porque el orden levítico era solo para Israel. Y el orden, según aquí, el orden Melquisedec, sacerdote según el orden de Melquisedec, esto era para los gentiles y para el pueblo de Israel, porque nosotros también necesitábamos la salvación. Tú imagina que solo sean salvos los israelitas, ¿verdad? Que Dios te bendiga muchísimo. Espero que tú también te aferres a esta salvación hoy. ¿Cómo lo haces? Recibiendo al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Pide perdón por tus pecados, arrepiéntete, que todos necesitamos arrepentirnos. Y dile: Señor, yo te necesito en mi vida. Enséñame a vivir según tu voluntad. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo, y nos vemos mañana si Dios quiere. Un abrazo grande. Hasta luego.